Seguimos en Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica con Paris Martínez, un periodista que forma parte de un equipo de mucho más otros reporteros que se dieron la tarea de investigar del universo de homicidios, de desapariciones y de fosas clandestinas que en total superan los 400,000 casos. Bueno, ¿en cuáles casos hay evidencia de que las fuerzas de seguridad están involucradas, las fuerzas de seguridad mexicanas, en casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales? Y como parte de esta serie de reportajes, Paris Martínez publicó hace un par de días el reportaje Desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. En México ocurre un crimen de lesa humanidad cada 6 días. Paris Martínez, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por aceptar que nos compartas los principales hallazgos de este reportaje. Si quieres comentar en conjunto de qué trata, digamos, toda el reportaje completo y qué en particular te tocó reportar especialmente a ti. Por supuesto que sí, bueno, muchas gracias. El reportaje que presentamos a través del micrositio de acceso gratuito y libre permisoparaMatar.org es una investigación realizada durante los últimos 3 años por medios de la Ciudad de México y de otros puntos de la República. Participaron Animal Político, participó Lado B de Puebla, Elefante Blanco de Tamaulipas, Amapola de Guerrero, La Silla Rota Veracruz y algunos más que se me olvidan. Y entonces lo que hicimos este equipo de reporteros y reporteras de todas estas redacciones fue realizar una búsqueda de casos de asesinato y desaparición en los que existan elementos para presumir que fueron crímenes cometidos por las autoridades estatales o federales, es decir, por las autoridades encargadas de instrumentar la política de seguridad que popularmente se conoce como guerra contra el crimen organizado durante los últimos 16 años. Uh-huh. Lo que hicimos fue identificar 1,524 casos de ejecución y desaparición reportados a través de investigaciones periodísticas, comisiones de derechos humanos nacional y estatales, organismos civiles defensores de derechos humanos. Entonces, integramos esta lista y empezamos a ver cuál era el comportamiento y estas formas de violencia instrumentadas por el Estado y cuáles eran los resultados. Y lo que nos encontramos fue que difícilmente se puede asegurar, tal como hacen las autoridades, que cuando ocurren estos crímenes perpetrados por agentes de seguridad pública o de seguridad nacional, son casos excepcionales o son resultado de la operación de manzanas podridas. No. La reiteración, la sistematicidad, su práctica general a lo largo de tanto el tiempo como del territorio mexicano son evidencia de que estas formas de violencia en realidad son parte de la política misma de seguridad pública y por eso es que en este reportaje estos crímenes son presentados como crímenes de lesa humanidad, porque desde el año 1952 México es Estado firmante de los acuerdos de Ginebra, que son los acuerdos firmados después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se establecieron acuerdos mundiales para mantener dentro de márgenes de civilidad, si esto es posible, los conflictos entre países. Bueno, los conflictos más bien armados. Los acuerdos de Ginebra, firmados por México, solemos escuchar hablar de ellos cuando hablamos de conflictos internacionales, de conflictos entre naciones, pero también aplican para los conflictos armados internos que viven las naciones firmantes, como es el caso de México. Y todas esas reglas de la guerra operan para los conflictos internos y para el conflicto interno mexicano en particular. Y vistos así, es en donde encontramos que pues hay una parte del debate acerca de la violencia y la seguridad que como nación, como sociedad, estamos dejando un poco de lado, que es el de las responsabilidades internacionales que el haber instrumentado esta política
genera para el Estado mexicano y para los tomadores de decisiones. París, cuando hablas de recurrencias, es decir, que de estos 1.500 casos, si mal no recuerdo, del universo en conjunto de los casos de homicidios y de desapariciones, ustedes hicieron una base de datos, que por cierto con acompañamiento de Data Cívica, me parece que de 60,000 posibles casos, y de ese finalmente se quedaron con más de 1.500. Y en esto sí se confirma que ya sea soldados, marinos, Guardia Nacional, fuerzas estatales, cometen desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, además de tortura. Así es, y como bien señalas, estas son prácticas que se prolongan, que se han prolongado a lo largo de 3 sexenios, es decir, es una política refrendada por 3 grupos distintos de poder que han ocupado el gobierno mexicano. Para poder identificar estos 1.524 casos, esto es muy importante. Sí. Estos casos que identificamos no son los únicos. El conteo, la lista de casos que nosotros hicimos no es una lista exhaustiva. Hay muchos más casos que no pudimos identificar porque no llegaron a la prensa, porque no fueron y no tuvieron el beneficio de haber sido recuperados por una comisión de derechos humanos y trasladados a una recomendación. No son muchos casos no están identificados ni siquiera por las mismas autoridades que digamos tendrían que combatirlos. Entonces, estos 1.524 casos que identificamos nosotros solo son una muestra ejemplificativa del tipo de violencia que practican las autoridades en México y de su sistematicidad. Exacto. Porque si dividimos 1.524 casos entre 16 años, toca a un crimen de lesa humanidad cada semana. Es más, menos de cada semana. Cada 6 días. Terrible. París Martínez, bueno, te saluda Jesús hola, Estrada. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte, hay una parte del reportaje que me parece interesante que señalas que tanto, digamos, en el marco de estas 1.524 historias, se ha demostrado que la violencia, tanto de parte del Estado como del crimen organizado, van de la mano porque ocurrieron en las mismas regiones y en el mismo periodo de tiempo el aumento de la violencia de los dos bandos, es decir, del legal y del ilegal. Así es, incluimos en el micrositio una serie de gráficos que nos permiten explicar más claramente este tipo de situaciones, pero efectivamente los datos demuestran que allí en donde la violencia homicida en general aumentó, tanto en el tiempo como en las regiones del país, en esos mismos picos en donde aumenta el homicidio, es en donde aumenta también la violencia del Estado. Es decir, estos dos tipos de formas de violencia, la violencia generalizada, la violencia provocada por la delincuencia tanto común como organizada, incrementa de la mano de la violencia del Estado. Y esto puede tener un montón de significados, pero indudablemente son situaciones problemáticas que se alimentan una a la otra, que se echan aire una a la otra y que sobreviven gracias a que sobrevive la otra. Así es, París, también en una parte del reportaje, bueno, el contexto es que en los casos que han ocurrido en este gobierno, López Obrador responde que en este gobierno las Fuerzas Armadas ya no torturan, ya no masacran, y sin embargo del universo que ustedes presentan, resulta que 308 de estos crímenes de lesa humanidad ocurrieron en este gobierno, 713 con Peña Nieto y 444 con Felipe Calderón. Es decir, siguen ocurriendo en este sexenio estos crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que sí. Parte del reportaje es analizar precisamente el comportamiento de este delito en los distintos gobiernos y sus distintas perspectivas sobre lo que tendría que ser la política de seguridad. Y aunque las autoridades actuales, tal como hicieron las pasadas, niegan que el fenómeno exista, niegan que el fenómeno persista en el presente, las estadísticas, tanto las que nosotros generamos y mediante esta búsqueda de casos, como las estadísticas oficiales que obtuvimos, demuestran que son casos que siguen existiendo, que se siguen dando, y bueno, ejemplos no nos faltan, ¿no? Tristemente, en este sexenio se han dado casos de ejecuciones extrajudiciales
que han quedado, de las que hemos logrado saber, pues porque se han hecho ejercicios periodísticos para difundirlas, si no serían negadas por las autoridades, pero van varios casos. Y bueno, en este sexenio tenemos el tristísimo caso de las decenas de migrantes que murieron en la estación migratoria que se incendió y que eran personas que no habían cometido ningún delito, que estaban privadas de su libertad de manera irregular y que murieron precisamente por haber sido sometidos a una política de seguridad violenta y poco sensible, poco humanitaria. Pero bueno, particularmente hoy vale la pena hablar del reportaje que se publicó hoy acerca de desaparición forzada, porque hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y en conmemoración de este día, hoy, como parte de este reportaje, publicamos un trabajo exclusivo que se remite exclusivamente a la información sobre desapariciones forzadas perpetradas por autoridades estatales y federales. Y bueno, los datos que incluimos no solo provienen de la búsqueda que hicimos, de las solicitudes de transparencia que hicimos, sino, muy importante, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es un documento que se mantuvo oculto durante los últimos 6 años. Todo este sexenio se mantuvo como información reservada y que hace apenas unos días finalmente se publicó. Y en este registro se incluyen 426 víctimas en las que se reconoce que son personas que fueron privadas de la libertad por corporaciones policíacas o militares. Por supuesto que esta lista no incluye todos los casos, pero el solo hecho de que la autoridad haga pública, aunque no se lo anunció a nadie, pero que haya divulgado a través de Internet el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, incluyendo las causas de desaparición, que nos permiten saber, por ejemplo, cuando el perpetrador fueron policías o militares, eso es muy importante. El fenómeno de la desaparición lo venimos denunciando como sociedad desde los años 60, y esta es la primera vez que se presenta una lista oficial de víctimas de las autoridades, elaborada por las mismas autoridades. Nosotros los invitamos a que echen un ojo. Revelan que al menos admiten 426, pero que podrían ser, o que hay indicios de que podrían existir otros 353 casos para llegar casi a los 800 casos, ¿no? Sí, además de esos 426 casos que se incluyen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en esta lista elaborada por la Secretaría de Gobernación, el equipo de periodistas que integramos esta investigación Permiso para Matar, identificamos otros 350 y tantos casos que no están en la lista del gobierno y que sin embargo tienen a familiares todos los días demandando presentación con vida de esas personas. Claro. Es decir, no son casos traspapelados, no son casos que hayan quedado en el olvido en el tiempo, no, son casos con una demanda presente de justicia y de verdad. Y son casos pocos, ¿no, Paris Martínez? Aunque estos son los que lograron documentar de un universo de más de 115,000 desaparecidos, 426, creo que es como pequeña la cifra, ¿no? Parece pequeña, pero mira, es yo creo que difícil ponderar a partir de números. Un solo caso de desaparición no tendría por qué existir. Pero estamos hablando de cientos de casos perpetrados por el único agente en este conflicto que no tendría por qué cometerlos. Digo, no tendría por qué cometerlos tampoco el crimen organizado. Claro. Pero del crimen organizado no se puede esperar nada. Sin embargo, de los agentes del Estado, sí, están sometidos a una serie de regulaciones nacionales, regionales y nacionales, pero también internacionales, que les prohíben incurrir en estas prácticas como agentes, pero que al Estado mexicano le prohíbe incurrir en estas prácticas como política sistemática de operación. Y lo que las cifras, así sean cientos de casos, lo que las cifras demuestran es que hay una continuidad en estas formas de violencia y que no son casos aislados, sino que se cometen con una reiteración
bastante engrasada, bastante sistemática. Sí, como hay impunidad, pues saben que lo pueden seguir cometiendo y hay protección desde los altos mandos, ¿no? Pues te agradecemos mucho, París Martínez, que nos hayas compartido este reportaje. Ya también en nuestras redes sociales vamos a compartir el enlace a Permiso para Matar, donde están todos los capítulos con los resultados de estos reportajes que han hecho varios colegas de distintas partes del país. Te agradecemos mucho, París Martínez. Se los agradezco yo a ustedes y pues invito a los periodistas de allá de Jalisco que retomen allí y se puede descargar la base de datos para y ver los hacer casos sus de Jalisco propios regionales. Muy bien, Gracias. Te agradecemos, París Martínez, muchas gracias de nuevo. Buena tarde. Estaba leyendo. Nomás comentar ese Animal Político, Amapola, así como Suena, Data Cívica, Lado B, La Verdad, Elefante Blanco, Noroeste también son los participantes en este reportaje. Estaba leyendo unos datos internacionales para ubicar la situación de México. Ya hemos comentado hasta el cansancio. En Chile, el balance de la dictadura de Pinochet, más de 3,000 desaparecidos. Aquí en México tenemos 115,000. Argentina, 30,000 desaparecidos en las dictaduras militares. México, 115,000. Pero en otras cuestiones también, 10 años de guerra entre guerrillas maoístas y gobiernos en Nepal dejaron 1,000 desaparecidos en 10 años. En la guerra de los Balcanes, en la guerra de civil prácticamente que llevó buena parte de los años 90 allá en la ex Yugoslavia, hubo el balance, 30,000 personas desaparecidas, 20,000 de hecho, 20,000 desaparecidos en casi una década, lo que hay en Jalisco prácticamente. Terrible, este es el contraste y los datos duros de la crisis por desapariciones que tenemos. Vamos al corte, vamos a ir a otros asuntos, pues a las confrontaciones ahora entre los bloques de partidos. El bloque opositor ya definió su candidata, será Xóchitl Gálvez. Al regresar le vamos a dar los resultados que presentó el mismo frente, el comité organizador del Frente Amplio Opositor.